Jacobs, bienvenidos a un video más de El Jacob, donde hoy Lorenzo Meyer nos comenta acerca de la reforma electoral que se le viene al INE y pues nos comenta que tiene que ser esta reforma electoral necesita de un consenso y también que pues antes en las épocas de cuando gobernaba el PRIAN, pues prácticamente ya se sabía quién iba a ganar las elecciones. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos. Una reforma política, una reforma electoral como la que se propone, pues nos concierne a todos, seamos expertos o no. Nos involucra a todos no solamente los ciudadanos, a los que somos mayores de 18 años y tenemos derechos políticos, sino a la población en general, incluyendo a los extranjeros que radican en nuestro país. Porque es un asunto que tiene que ver con la convivencia, con las reglas para la disputa del poder de manera democrática, de manera civilizada, para la integración de representación en los congresos y para la elección de autoridades, y que esas autoridades y esas reglas sean observables por todos, por ser justas, por ser legítimas, no solamente legales. En ese sentido, el tema de una reforma electoral sí es pertinente o no, por eso es importante escuchar, Lorenzo, sí. Sobre todo a la mitad de un periodo sexenal en un gobierno muy específico, con un presidente muy peculiar. Es pertinente, comenzaría por ahí, un planteamiento de reforma electoral desde el gobierno en este momento. Yo creo que la pregunta es muy buena, porque una reforma electoral necesita de un consenso, no total, claro que no, eso sería imposible, pero sí de un gran acuerdo, que las diferentes fuerzas políticas, las que están muy activas, lleguen por razones distintas, a la idea de que es necesario para seguir el eterno proceso de perfeccionamiento de la democracia, que nunca estará terminado, que haya un cambio en toda esa estructura que llamamos electoral y que es la base de la legitimidad del sistema. Pero aquí estamos en un momento en donde hay una particularmente evidente división entre los actores políticos. No somos los únicos, En Estados Unidos están en una situación igual. Es interesante. Nosotros apenas estamos llegando a la democracia electoral y ellos se supone que ya llevan mucho tiempo, sobre todo pues después de la guerra civil, en donde ya se unificó el sistema. Pues no, señor, que ahora se duda de la legitimidad de las elecciones, de que si hubo fraude. Parece que estábamos hablando de México, pero no, estamos hablando de los Estados Unidos. Ahora, nosotros tenemos un problema no único, pero sí es nuestro, y es la duda. En México, ¿cuándo empezamos las elecciones? Bueno, se supone que con la Constitución de Cádiz, que fue la primera constitución que tuvimos, la de 1812, ya se introduce el elemento electoral como base de la legitimidad. Ok. Probablemente las primeras elecciones que hubo en México, y aquí una historiadora de la UNAM, Virginia Guedea, ha trabajado el tema, por lo menos en la Ciudad de México, donde es interesante, todavía quedan boletas de esas elecciones, pues las ganó la oposición, por llamarla de alguna manera, y ahí no había experiencia en lo electoral,
y ganó el grupo que el virrey no quería. Y fíjense, es 1812, ya estamos en plena guerra de independencia, guerra civil, si se quiere también ver así. Entonces el virrey dijo, no, esto de las elecciones pues queda para otra época, para otro momento, pero estamos demasiado divididos, así que ya no entraron las elecciones, pero con la independencia ya vinieron los procesos electorales muy cuchareados, como se dice ahora. Y luego en el siglo XX, bueno, el siglo XIX termina con ese largo proceso de elecciones sin contenido, que son las elecciones del Porfiriato. Pero en el siglo XX, que tenemos el eslogan, no deja de tener su gracia esto, el eslogan es sufragio efectivo, no reelección. Bueno, la no reelección se pudo ganar gracias a que alguien le quitó la vida a Álvaro Obregón en 1929. 28, 29 es cuando él ya iba a la reelección. Y entonces José de León Toral decidió que iba a canjear su vida por la de Obregón y lo elimina. Y Calles, que queda como jefe máximo de la Revolución Mexicana, decide que francamente no vale la pena insistir en reelegirse y que el tema de la no reelección es fundamental. Y tenía toda la razón. Ese es uno de los grandes secretos secreto abierto, muy obvio, de la larga vida, la longevidad del sistema autoritario mexicano, con el PRI en el centro, el presidente y el PRI en el centro, y el sistema funciona como no funcionaba ningún otro en América Latina. Pero bueno, todo por servir se acaba, y la dinámica social mexicana, la del mundo también, sobre todo después de que termina la Guerra Fría y ya no anda los norteamericanos queriendo mantener sistemas autoritarios para asegurar su anticomunismo, sino que ya se dan el lujo de intervenir menos. La sociedad mexicana es más plural, más comunicada, más informada, y poco a poco se va desgastando esto de las elecciones sin contenido, que son las de finales del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX. Claro que tenemos ahora una desconfianza enorme, porque a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, bueno, los fraudes eran pues lo normal. El punto es que nuestras elecciones llevaban al poder agentes que lo tenían desde antes, ya se sabía quién iba a ganar. Bueno, entonces ahora que es la incertidumbre democrática, el tema son los procedimientos. Antes no. ¿Para qué preocuparse por los procedimientos? Si de todas maneras se sabía quién iba a ganar, no había incertidumbre. Ahora sí hay incertidumbre, y mucha. En estas últimas elecciones de mediados de sexenio, bueno, la oposición estaba más o menos segura de que iba a tener un avance sustantivo. No lo tuvo, salvo en la Ciudad de México, donde Morena esperaba un triunfo más o menos claro y no lo tuvo. Entonces, el punto central, básico, vital ahora es la legitimidad del proceso. Y resulta que el IFE y el INE vienen en parte del antiguo régimen, de ese momento entre lo viejo y lo nuevo, cuando antes las elecciones las controlaba Gobernación y luego va a tener que desprenderse poco a poco. Es como una guerra de retaguardia lo que estábamos viendo. Poco a poco el dominio de un partido, de un sistema, de un presidente se va perdiendo hasta surgir 2018, que sí fue una elección de lo más interesante, porque la de 2000, que es la que le da la presidencia a Fox, bueno, sí es importante,
pero no lo es tanto, porque el partido que pierde y el partido que ganan ya se parecían mucho. Ya no había esa esencia de las elecciones, que es no solamente que se crea, que funcionen, sino que presenten diversidad de candidatos con diversidad de proyectos que sean realmente alternativas, que el ciudadano pueda decir con uno o con el otro, porque sí hay diferencia. Eso es lo que durante un buen tiempo en Estados Unidos no hubo, sí, republicanos y demócratas pues, se parecían tanto que, claro, no había mucha diferencia. Ahora ya no, ahora sí hay diferencias entre ellos y también entre nosotros. Entonces estamos en un momento realmente interesante, cuando las elecciones son competidas, hay una estructura que permite un mínimo de credibilidad y los proyectos son distintos, no totalmente distintos, pero sí tienen una diferencia sustantiva. Entonces, la reforma electoral ahora sí que es fundamental, pero para que haya una reforma que funcione, tiene que haber un mínimo de acuerdo entre las fuerzas políticas que van a competir. Y yo creo que por ahora no veo mucho ese acuerdo. Salvo que Morena logre que el PRI le apoye, pero bueno, como con la reforma eléctrica, la reforma energética, cualquiera de ellas. Pero está difícil. Está muy interesante o es muy atractiva la idea siempre de que la democracia esté en permanente revisión. Ahora, aquí el tema es el aparato que tal cual el INE y el IFE se sienten como, o se ha vendido la noción como si fuera la urna donde se ha depositado el alma de la democracia. Entonces, no sabemos ni siquiera, un ciudadano normal no sabe ni siquiera quiénes manejan las elecciones en Estados Unidos o casi en cualquier país. Son realmente árbitros de un perfil bajo porque están organizando tal cual, organizando elecciones y metidos en un proceso pues, de contar, de estar dándole a la gente, pues sí, organizando gente en los estados, todo eso que es una cosa muy mecánica. Pero aquí, en estos años, se le dio ese carácter de ser, pues sí, una urna en la cual hay que hincarse porque ellos construyeron la democracia, y a mí me parece que eso es muy conveniente para el mismo José Woldenberg o ahora para Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, pero no necesariamente es la imagen no es la imagen más justa, y es una imagen al final peligrosa porque moverle a la urna que alberga el alma de la democracia puede pues desatar un enfrentamiento brutal entre las fuerzas políticas que convenientemente pues sí la consideran o no el alma de la democracia. ¿No le parece que moverle ahorita esa urna, la pongo siempre entre comillas, le puede resultar complicado, particularmente al presidente López Obrador? Sí, la urna, yo creo que hay una buena parte de los mexicanos que todavía no le conceden el derecho de verse a sí misma como el alma de la democracia. Ha habido demasiadas fallas, sobre todo eso que ustedes han estado insistiendo mucho, esto de la élite, de los consejeros, con su forma de vida tan ajena al del grueso de los mexicanos, la insistencia en defender los sueldos, defender las prerrogativas, eso que es muy secundario, se convirtió en un punto central y el presidente lo sabe, por eso es que ahí ha atacado esa alma de la democracia. Pero y aquí vale la pena el contraste con los norteamericanos. Los norteamericanos estaban segurísimos de su aparato democrático, ni siquiera le prestaban atención. Se daba por sentado que
los votos se contaban y que se contaban bien, etcétera, lo cual no es cierto enteramente en la propia historia norteamericana, pero en fin, era la idea. Y ahora empiezan a dudar de ese sistema. Nosotros venimos de una duda sistemática, no creemos en la pureza de las elecciones, nos tienen que demostrar que realmente son imparciales, serios y que están dispuestos a no meter sus propios valores y convicciones en ese proceso. Pero todavía no se los creemos, porque son polvos de aquellos lodos. El IFE, cuando se formuló el tipo de organización y todo, fueron representantes de los partidos los que se convirtieron en consejeros. Ahí está un problemón, porque hasta el día de hoy todos los consejeros están pues bajo sospecha, porque sus ligas con los partidos y con los grandes poderes políticos de este país pues son muy obvias, o al menos parecen ser muy obvias. Se cree que son parte de una maquinaria y que no son imparciales. Entonces, ganar la reputación de imparcialidad va a ser todavía un proceso difícil. Y López Obrador sabe que todavía no están muy legitimados, y entonces ataca por ese lado. No hay forma de salir bien de esto. Pero en efecto, si está todo apenas estamos entrando en esta forma de vida política, quizá si no se lleva a cabo la reforma con una limpieza y de una manera impecable, resulta como la fiscalía, que también ustedes la han tomado, pero la han agarrado durísimo con ellos. El fiscal tiene que ser casi visto como un santo para que se pueda confiar en la justicia en un país donde no se confía para nada en ella. Entonces tenemos una historia de siglos de no confiar en la imparcialidad de jueces y del aparato judicial. Bueno, pues lo mismo pasa con las elecciones. Entonces, viniendo de esa tradición, tendría que ser tan impecable la reforma electoral que tirios y troyanos estuvieran de acuerdo, y sobre todo el mexicano normal, común y corriente, que se convenciera. Ahora sí queda claro que los consejeros son absolutamente imparciales, porque la biografía de todos ellos nos muestra que son imparciales, que son gente con una trayectoria impecable y que no osarían manipular los resultados. No es el caso todavía. Entonces, ¿cómo encontrar a esos? La lámpara de Diógenes sería muy buena aquí, ir con la lamparita para buscar a los justos e imparciales. ¿Dónde están? Y posponerlo quizá es una posibilidad, o meterse sabiendo que se tiene que hacer una operación quirúrgica, que no hay margen de error aquí. Ahora, hay características de la conducta, o hay conductas de los consejeros electorales, de algunos, no de todos, que son los que, digamos, incomodan, no al presidente López Obrador, incomodan a un sector de la población que ve que hay consejeros electorales que están actuando no como árbitros, sino como parte del juego, y que actúan de una manera muy parcial. Y esos consejeros electorales, hay que decirlo con toda claridad, por lo menos son dos
es el consejero presidente, es el consejero Ciro Murayama, bueno, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ahora, y otro asunto que es la austeridad. Ahora, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y otros 2 consejeros terminan su periodo en el 2023, Margarita Favela Herrera y José Roberto Ruiz Aldaña. Esos 4 consejeros van a terminar su periodo en 2023, pasadas las elecciones de este año. ¿Qué es más conveniente, no solamente para el gobierno y para su partido o los partidos de la coalición que encabeza Morena, sino que es más conveniente para la sociedad mexicana, para la democracia mexicana, una reforma o equilibrar el Consejo General del INE, no con embajadores y representantes ahora de Morena, sino con personas con probada imparcialidad. No hay personas neutras, por supuesto, pero que, digamos, tengan un compromiso acreditado con la democracia, o empujar una reforma que está muy cuesta arriba porque no hay incentivos para que la apoyen la oposición. Álvaro, ya la manera como formulaste la pregunta, ya tienes la respuesta y yo estoy de acuerdo con ella. Es mejor, aunque sea más lento, luchar por poner consejeros que tengan la confianza de una sociedad desconfiada. Ahora, la mayor parte de los mexicanos ni les importan los consejeros, ni se van a poner a ver sus biografías, pero hay que hacer el intento de presentarlos como gentes valiosas, imparciales, inteligentes, y que su futuro está en validar esa imagen, porque el futuro de algunos consejeros en el pasado inmediato estaba en la manera como iban a sobrevivir dejando al IFE o al INE, volviendo a la batalla política y siendo parciales ya. Entonces, aquí sería bueno buscar perfiles de gente que realmente, dentro de lo humanamente posible, vean que su futuro está en consolidar un prestigio de honradez, de imparcialidad. Debe de haberlos, pues si somos ya casi 130 millones de mexicanos y quitando a los niños y a los menores de edad, bueno, hay varios millones de los cuales la lámpara de Diógenes nos puede ayudar a encontrarlos, pero sería ese el camino prudente, porque en este momento de tal crispación, ya lo decía Alejandro, que él no ve en las redes sociales las reacciones, esas reacciones tan brutales. Yo estoy con él, no las veo para nada. Me parece un mundo infame, no digno de que perdamos nuestro tiempo en eso, pero es un indicador de que la parte más combativa, digamos, de la sociedad tiene un ímpetu de choque. Entonces, ¿para qué darles más combustible? Mejor más lento y que no contribuya ya a la polarización. La polarización es inevitable, pero es un elemento que si se ponen otros, híjole, como dicen ustedes, híjole, sí que puede esto llegar a resquebrajar un sistema que todavía está muy frágil. Justo en eso, en el tema de la polarización, y pues sí, el tema de las redes que
son doblemente infames porque están además mal escritas. Justo con ese tema de la polarización, dice Álvaro, le sugiere a usted, ¿qué será mejor? O lo pongo yo, pues, en ese mismo, un poquito más puesto en un sí y un no. ¿Qué será mejor? ¿Esperar a que salgan estos 4 o una reforma en estas condiciones? Esperar a que salgan esos 4. Total, ya el tiempo cada día se les acorta más. En cambio, en el otro caso, podría ser una bola de nieve, o una más que de nieve, de fuego, que se vaya expandiendo. Hay como la tentación de resolver esto ya, resolverlo y de una vez por todas. Pero con un ambiente tan polarizado, probablemente la prudencia aconseje dejar que poco a poco vayan decantándose. Ya se sabe cuál es la crítica a los consejeros, ya se sabe que su parcialidad en algunos momentos o su indiferencia, porque es otro punto, en muchos casos fueron indiferentes. El Estado de México no se puede explicar claro, la naturaleza de su subsistema político y el dominio del PRI ya casi por un siglo allí. Ya va a cumplir el siglo, va a ser del Guinness Book of Records eso. Pues no se puede explicar sino por la indiferencia al montón de trácalas que hicieron. Entonces, poco a poco, y además irnos complicidad, doctor. Hay que educarnos, hay que sensibilizarnos y eso toma tiempo. La batalla que se puede dar es la batalla por otro lado. Ahora también es verdad que una reforma electoral sin que toque a la institución que tiene la última palabra, que es el que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también deja coja las condiciones de competencia, y hemos visto que es un tribunal electoral no solamente faccioso, sino corrupto. Todos, o la mayoría, por no decir todos, los magistrados tienen sus asegúnes. Hoy está presidido por un empleado, por un personaje que fue empleado de Felipe Calderón, que está políticamente vinculado a Felipe Calderón. Aquí lo hemos acreditado. Sí, entonces, también actúa de manera facciosa, y esos magistrados tienen todavía más tiempo porque fueron ilegal e ilegítimamente ampliados en sus respectivos periodos. Entonces también está de la canción, Lorenzo. Sí. Bueno, entonces se podría proponer una reforma parcial, sobre todo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que en efecto son menos visibles, están más abajito, pero como son la última palabra y allí ni la Suprema Corte puede hacerles nada, el único que puede hacerle algo es el poder del soberano. Y aquí el soberano son los congresistas, ¿no? Esos son los que tienen la última palabra, y algunos de estos soberanos son dudosísimos. Pero bueno, una reforma en ese órgano que es menos visible que el INE, que está todos los días en el campo de batalla, y estos están ahí detrás sin decir esta boca es mía, pero cuando funcionan, lo han mostrado históricamente, no funcionan muy bien. Entonces, ahí sí podría ser una reforma parcial. Ese tribunal
electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene un nombre larguísimo, pero una cola también igualmente larga que le pisen, ahí sí habría que ser muy radicales, pero no cambiar todo para que no se convierta en un tema de polarización que ya tenemos suficiente. Ya es suficiente. Y sacar esa reforma de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación, sacarla de ahí, no hay un Diógenes, obviamente, porque pues Diógenes andaba casi desnudo, y andaba y dormía en un cuenco de barro, no sé dónde, creo que dormía. En un barril, ahí dormía Diógenes y traía su lámpara, a falta de un Diógenes que cargue tal lámpara, un grupo de individuos que se encarguen, que den la cara, que sean elegidos por algunas de las partes, el legislativo, tal, y armar un grupo que se encargue de redactar no le bajaría presión, es decir, con la idea clara de sacarla de la Secretaría de Gobernación, la reforma político-electoral. Sí, pero conseguir ese grupo sería simplemente trasladar el mismo campo de batalla a otro escenario, pero sería una batalla a muerte. No hay salida fácil, ¿eh? No hay salida fácil. Hay que contemporizar con algo. Lo cierto es que también puede convertirse en una derrota para el presidente. Si él formula su planteamiento de reforma electoral, solamente hablando de reforma electoral para el INE y el tribunal, y como es reforma constitucional, no se la aprueban, pues sí es una derrota para el presidente, a pesar de que él diga, y los funcionarios de su gobierno, que fue un planteamiento que él hizo en el afán de transformar las instituciones para darles credibilidad. Eso, cuando además hay otras prioridades, la reforma eléctrica, por ejemplo. Eso último, las prioridades. Podemos vivir todavía con este tipo de estructura electoral, pero no podemos seguir en esta incertidumbre de lo que es el corazón de la economía y de la vida diaria de la sociedad mexicana, que es la energía. La energía es el campo de batalla. Ahora el Economist, por ejemplo, se lanza durísimo contra el proyecto de Andrés López Obrador, pero es un buen indicador. Si el Economist dice que eso está tan mal, va por buen camino. No está tan mal, pero hay que gastar la pólvora en esas batallas. La gran batalla de la energía eléctrica, de esa Comisión Federal de Electricidad que la generó la revolución. Fue uno de los grandes logros de la revolución y por un momento fue espléndida, siempre con sus problemillas de corrupción, pero bueno, el punto es que ahora es ahí donde hay que poner la energía y donde para el ciudadano común y corriente sí es bien claro que la energía eléctrica le concierne, porque no hay forma de que se haga tarugo. En cambio, lo de la reforma electoral es algo como, bueno, pues es de los políticos, y los políticos aquí no son confiables, nunca han sido confiables, o no todos, o a medias, pero la reforma energética, la reforma eléctrica, esa sí es importantísima. Y Andrés Manuel puede pasar en sus logros históricos con la reforma eléctrica como punto central. No veo que le dé tantos puntos la reforma electoral, es más, sus beneficios que sí los tiene o los tendría,
son más difusos, menos tangibles. Bueno, por último de mi parte, va a comenzar el próximo 24 el diálogo entre el gobierno federal y el principal partido de oposición, el PAN, abriendo nada menos que con la reforma eléctrica. ¿Es positiva este diálogo que se abre? Bueno, no puede ser peor de lo que está ya ahorita. Si ahorita no hay diálogo. Si las partes, y en este caso, si los representantes del gobierno son inteligentes y son capaces y muestran que estuvieron a la altura de la propuesta del diálogo, si no sale nada positivo, no puede resultar peor de lo que están las cosas ahorita en esa falta de encuentro entre los actores políticos. La derecha es inevitable, siempre ha estado entre nosotros y seguirá estando. Entonces, como no se puede pensar en un México sin una derecha, que por cierto, viendo la historia mexicana, pues a lo mejor es la fuerza que más ha calado en la visión de los mexicanos sobre sí mismos, sobre su país, sobre su desarrollo. Puede estar peor. Pongamos que no sale nada. Bueno, pues ya las cosas están mal, así que es como Estados Unidos y Rusia ahora en relación a Ucrania. Más les vale entrar en conversación. Si no sale nada, la tensión que ya está seguirá y a lo mejor disminuye. Entonces aquí hay alguna posibilidad, yo veo poquitas posibilidades de que tengan, que lleguen a puntos interesantes de acuerdo, pero por lo menos hacer el intento y ya la sociedad mexicana dirá, bueno, fue fulano o fue perengano el que tuvo claro. La culpa de que no se llegara a algo. El gobierno está obligado al intento de hablar y presentar su posición lo más inteligente que se pueda para que la sociedad mexicana esté con, digamos, por lo menos tranquila de que se hizo el esfuerzo, de que no quedó por parte del poder, que es el que tiene la pelota en su cancha. Así es. Doctor Lorenzo Meyer, le voy a decir, Lorenzo le voy a decir, pero le voy a seguir hablando de usted. Muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas, Lorenzo. Alejandro, yo también en alguna parte de mi familia, por ejemplo, a mi tío, que quería yo mucho, siempre le hablé de usted, aunque le decía, oiga, Chaparro, ¿cómo está usted en esto o en aquello? Pero sí, muy respetuoso. El usted. Es una parte Muchísimas gracias. Yo creo que es una parte muy... es muy mexicano, puede... Bueno, pues ahí está claramente diciéndonos el doctor Meyer que pues se necesita una reforma profunda y con consenso en la electoral. Están impregnados muchísimo, están muy echados a perder, muy echados hacia el PRIAN. Ya pues prácticamente no se dedica a otro más que ayudar y todo hacia el PRIAN, y nunca se ha visto pues prácticamente neutral. El INE, lamentablemente para Morena, lamentablemente para nosotros, no ha sido muy neutral, y pues es una institución en la que nadie quiere, a pesar de que ellos piensan que sí cree la gente en ellos, pero pues realmente no. Necesita una reforma, una limpieza a fondo, que salgan todos y cada uno de los consejeros, y que pues se haga una limpieza también profunda en todos los privilegios que tienen, porque sí son ahora sí que demasiados, pero demasiados,
demasiados, porque pues antes ya se sabía pues quién iba a ganar, pues ya tenían todo arreglado, ya sabían qué onda, ¿saben qué? Pues vamos a hacer esto. Y pues resulta que ya todo estaba arreglado, y ya pues íbamos en el PAN, o en el PRI, y ahorita no, ahorita sí hay una muy buena incertidumbre de pues quién será para el 2024 ganador, aunque pues, las preferencias son muy grandes por parte de Morena. Si ustedes opinan al respecto, te pido que por favor le des like al video, que lo comentes y lo compartas, sobre todo que le des like a la página y que mires a crecer esta página. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto, bye, suscríbanse.